Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a iniciar el curso de Derecho Penal General con la doctora Julia Sáenz. Este es el segundo año CB. Hoy es lunes 28 de abril del 2025. Esta clase de Derecho Penal General corresponde a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Nuestras clases son presenciales, pero debido a los acontecimientos del día de hoy y lo que se han estado suscitando, hemos tomado la opción de darles la clase vía virtual. En el día de hoy vamos a continuar con lo referente a la clasificación del delito. Voy a compartirles pantalla. Dígame de favor si está viendo, ¿sí? Mire, es importante Sí, todo lo profesor. que, todo lo que hemos dado es importante, pero yo le hago énfasis que aquí en la teoría del delito, cuando vamos a ver la responsabilidad penal, esto es lo básico del derecho penal. ¿Cómo se determina? Y eso solo lo vemos a través de la teoría del delito. Nosotros quedamos justo en esta plantilla, ¿se acuerdan? La Profe, clasificación, eh, dígame. dice que hay como dos personas que dice que están esperando que los acepte. Ah, ya vi, gracias. Ujú. No se preocupe, la Vamos, verdad. vamos a ver aquí rapidito. Aparentemente les di entrada. Aparentemente les di la entrada ya. Déjenme checar. Por eso es bueno que entremos todos al mismo tiempo. ¿Sí? Aquí ya debe estar Jorleni y debe estar Carol, ¿verdad? ¿Aló? Bien. Hay que entrar al mismo tiempo, ¿ah? A la hora que se le señala para estar evitando estas cosas. Bien. Entonces, vamos a la clasificación del delito en atención a los sujetos que intervienen aquí. Por ejemplo, dependiendo de la cantidad de sujetos activos que intervienen en la comisión de una figura delictiva. Hay figuras delictivas que se pueden cometer con un solo victimario. Son los delitos unisubjetivos. Ejemplo, el homicidio, el robo, independientemente que sean varias personas que se han reunido para acribillar a una, para matar a una la agarra, otra la cuchilla, otro le da un barrido con la metralleta, independientemente de eso. Estas son figuras delictivas que con una sola persona la puede llevar a cabo. Yo entro y con mi arma de fuego le disparo a Jairo y lo maté. Hay otras figuras delictivas que son los plurisubjetivos, que se requiere de la presencia de varios sujetos activos. Por ejemplo, la asociación ilícita. Hay abogados que le llaman, y la doctrina y algunos códigos, asociación ilícita para delinquir. Óigame, dígame qué asociación ilícita se dedica a algo positivo para la sociedad y yo guardaría silencio. Ninguna asociación ilícita es beneficioso para la sociedad. La asociación ilícita se encuentra dentro de los delitos contra la seguridad colectiva. Busque, abra su código. A ver, Carol, lea el artículo 329 del Código Penal. Carol, yo aquí, ¿quién allá? Profe, yo lo tengo aquí.
¿Y qué pasó con esta niña, Carol? Está bien, Eliana. Muy bien. Yo cuando voy llamando y no me van contestando, les voy quitando la asistencia. A ver, Eliana, léalo. Artículo 229. Ajá. Cuando dos o más personas se concierten con el propósito de cometer delitos, cada una de ellas será sancionada por ese solo hecho con prisión de 3 a 5 años. Hasta allí, fíjense, Ok. 3 o más personas se concierten, es decir, se reúnen con una intención de llevar a cabo figura delictiva. Solo con el hecho de que me esté reuniendo con varias personas para llevar a cabo figuras delictivas se constituye el delito de asociación ilícita. Lee el segundo párrafo, Eliagna. Dice, la pena será de 6 a 12 años de prisión si la asociación es para cometer homicidio doloso, asesinato, secuestro, extorsión, robo, hurto de autos y accesorios, delitos relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delito financiero, violación sexual, pornografía infantil, trata de personas, terrorismo o tráfico de armas. Fíjense, la segunda parte de ese artículo es una agravante específica. Si el motivo por el cual yo me estoy reuniendo, ya sabemos que es para cometer delitos, pero los delitos por los cuales yo me estoy reuniendo con Jairo, con José Jesús, con Noeli, con Eliacna, es para llevar a cabo homicidio doloso, asesinato, secuestro, cualquiera de de esas figuras delictivas que tiene el segundo párrafo del artículo que mencionó Eliacna, ese es un agravante. La pena es mayor, pero solo por el hecho de que nos reunamos, aunque no cometamos ninguna figura delictiva. Ya eso es un delito. Y esa asociación, para que se lleve a cabo, necesita que vayan varias personas. Todos van a ser en calidad de autores, porque la participación criminal puede ser autores y cómplices. Entonces, allí una sola persona no puede cometer delitos de asociación ilícita. Otro ejemplo, por ejemplo, la delincuencia organizada. Otro ejemplo, la desaparición forzada, porque en la desaparición forzada, ¿qué pasa con la desaparición forzada? Es cuando un gobernante, un miembro de la estructura gubernamental, llámese ministro, presidente, jefe de Estado, jefe de policía, cualquier funcionario público de alta jerarquía, que es el que tiene poder para mandar a hacer eso, le ordena ya sea a un grupo de particulares o a otro miembro del Estado que prive de la vida a un individuo por diferencias políticas, por ser un disidente político. Mire que esto es importante. Entonces, estamos viendo que aquí se requiere para esa desaparición forzada varias personas que incurran en la comisión de esta figura delictiva. Ese es el plurisubjetivo. Los delitos contra la humanidad, por ejemplo. Los delitos, ahora vamos según las características del sujeto activo o pasivo. Los delitos especiales son aquellos delitos cuyo sujeto activo o sujeto pasivo tienen una característica especial. Por ejemplo, en el delito de aborto. En el delito de aborto, si usted se va al artículo 141, a ver, Noeli, lea el 141.
4. Ciento cuarenta y uno. Ajá. Aborto provocado. Artículo 141. La mujer que cause su aborto o consienta que alguien se lo practique será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Fíjese, aquí el sujeto activo es la mujer, pero la mujer con una característica especial, que esté embarazada y que sea un embarazo que ha estado debidamente eh, evidenciado, registrado. No es que usted tiene un embarazo psicológico, que usted se hizo una prueba de embarazo y se ha constatado que usted está embarazada. Aquí no puede cualquier mujer consentir que se le cause el aborto. Si yo no estoy embarazada, ¿qué aborto voy a poder permitir? Entonces aquí hay un delito especial en atención al sujeto activo. Ahora, en el 142, fíjese que este delito del aborto es especial tanto por uno de los casos en el sujeto activo como por el sujeto pasivo. En el 142, Jairo Lelo. Quien provoque el aborto de una mujer con el consentimiento de ella será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Aquí estamos hablando que el sujeto activo está indicado con el pronombre personal indeterminado ¿quién? Eso quiere decir que cualquier persona que provoque el aborto de una mujer, pero hay un sujeto pasivo que es específico. Una mujer que esté embarazada, no tiene que decir mujer embarazada cuando dice practique el aborto de una mujer, quiere decir que esa mujer va a estar embarazada y ella dé el consentimiento. Entonces, nos habla también del delito de corrupción de servidores públicos. El delito de corrupción de servidores públicos habla de el servidor público, es como el delito de peculado. Usted se va, vamos para que usted observe, el delito de corrupción de servidores públicos, que son los delitos contra la administración pública. Usted se va a ese artículo, que es el 345, y dice, será sancionado con prisión de 2 a 4 años el servidor público. Ese servidor público, no puede ser cualquier persona. Tiene que ser que un servidor público. Un servidor público. Jairo, dime, ¿me levantaste la mano? Sí, hay dos cosas pasando en el grupo. Uno, que dos personas Bueno, entraron ya tarde el que entra tarde se va a y, quedar afuera para evitar esto. Ajá, sí, ajá, dime la otra pregunta. di- esas personas escribieron hace un par de minutos y que Fátima dice que están tirando gases lacrimógenas en la universidad Ajá. y que está teniendo que salir de la clase para que sepa que, o sea, nada más Fíjese, le estoy mire, informando lo que está pasando en el grupo. las razones por las cuales yo le dije que diéramos la clase aquí es casualmente por eso, que diéramos las clases vía virtual. Si yo veo que los estudiantes insisten en ir a la facultad, yo no voy a poner más clases virtuales, simple y sencillamente no se dan las clases. Porque si Bueno, estuviéramos allá, en hubiésemos el caso tenido que de, retirarnos. ¿Ves? claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ella explicó que ella tenía un profesor que la mandó a ir, pero al menos en el caso de algunos de nosotros, la mayoría de profesores mandaron las clases virtuales evitando precisamente este tipo de situaciones. Claro. Pero bueno, bien. Entonces, continuamos, que no quiero más interrupciones. El que se quedó afuera se quedó.
porque no nos podemos atrasar. Bien, entonces, si usted se va al 345, aquí me habla que será sancionado con prisión de 2 a 4 años el servidor público que personalmente o por personas interpuestas incurre en las siguientes conductas y señala las conductas. El delito de corrupción de servidores públicos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es especial en atención al sujeto activo? Porque no puede venir un particular a cometer el delito de corrupción de servidores públicos, porque se necesita una connotación especial, que la persona sea servidora pública. Si usted se va, por ejemplo, al delito de peculado, y voy a explicar el delito de peculado, ¿por qué entra allí? Habla de el 338, el servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma. Volvemos a lo mismo. Hay un delito de naturaleza especial. ¿Por qué es especial? Porque es un sujeto activo específico. Tiene características específicas, servidor público. Ojo, igual que corrupción de servidores públicos, pero yo quiero que preste atención a algo. Las connotaciones de servidor público, ya sabemos, una persona que realiza un trabajo para el Estado, su salario devenga un salario del Estado por la función que está realizando. ¿Qué soy yo? Servidora pública. ¿Por qué? Porque yo soy una educadora de una universidad estatal. Entonces, ¿por qué nos dice esto? Porque nosotros vamos a tener que tomar en cuenta para estos delitos especiales a veces, cuando me hablan de una persona en específica, si hay alguna definición aparte de la que ya conocemos que contempla la norma para ese sujeto activo, y ese es el caso del peculado. Escríbalo allí porque yo no lo he puesto en el PowerPoint. El artículo 343 del Código Penal me define desde el punto de vista penal qué se considera también servidor público, aparte del que devenga un salario por parte del Estado, independientemente si fue elegido a votación popular. Si yo soy diputada, mi salario, ¿quién lo paga? ¿Lo pagan los votantes o lo paga el Estado? A ver, contésteme. Leila, contéstame. Si yo soy una persona, si yo soy una diputada, ¿quién me paga y me están diciendo? Es servidor público aquel que realiza un trabajo para el Estado y el trabajo y el Estado le paga a cambio. Ajá, sería el Estado. ¿Y por qué no los votantes? Si a mí los votantes fueron los que me eligieron. Pero no duden cuando ustedes dan una respuesta. Un tip del abogado, cuando ya el abogado da una opinión, no duda, la defiende. Su respuesta estuvo correcta. No importa que yo fui electa por votación popular. Me está pagando el Estado. Que indirectamente el Estado tiene que reunir el dinero, parte de ese dinero, de los impuestos que paga el contribuyente, de las deducciones que se le hace al contribuyente, eso es cierto. E indirectamente cuando usted escucha a la persona, oye, es que tu salario sale de mi bolsillo. Bueno, eso desde el punto de vista indirecto. Entonces, si es una persona que entra en algunos del artículo 343 y no trabaja en el Ministerio Público, no trabaja en el órgano judicial, no trabaja en ningún ministerio, en ningún hospital del Estado, en ninguna universidad del Estado, pero entra en alguno de los numerales del 343, es considerado un servidor público
y puede incurrir en un delito de corrupción de servidores públicos, en cualquiera de los delitos contra la administración pública. Y entonces, ese entra en cuanto a los delitos especiales en atención a las características del sujeto. Los delitos comunes son aquellos que lo puede cometer cualquier persona. Entonces, aquí tenemos el delito de lesiones personales. ¿Y cómo yo sé, profesora, que lo puede cometer cualquier persona? Porque el tipo penal inicia con la redacción del pronombre personal indeterminado ¿quién? Mire, esto se los explico yo hasta a los alumnos de maestría, de doctorado, de todas las instancias. Esto pareciera así de sencillito, pero no lo es. El estudio del derecho penal es como si usted estudiara gramática y lo va a contactar en penal especial. Cuando usted empiece a ver el verbo tipo y tenga que analizar la conjugación del verbo, si usted se fija, los verbos, las conductas ilícitas siempre están redactadas en presente activo. Eso es importante. Entonces hay que ver si hay algún auxiliar. Hay que ver cuáles son las palabras que están al lado de esa acción. Mire que acá, y esos son los delitos comunes. Si dice mi artículo 333, María Victoria, léelo. 333 del Código Penal. Sí, profesora, dice, quien sin autorización legal posea o porte armas de fuego, sus elementos o componentes, aunque éstas se hallen piezas desmontadas y que debidamente ensambladas la haga útil, será sancionado con prisión de 8 a 10 años. Muy bien. ¿Vieron con qué? Primero usted tiene que identificar el tipo penal. El tipo penal, ya me explicó la profesora, es la parte de la norma jurídica que me describe en qué consiste la conducta ilícita. Entonces, mi tipo penal va de quién hasta útil. ¿Y con qué empieza mi tipo penal? Con la palabra quién, que es un pronombre personal indeterminado. Quiere decir cualquier persona. El estupro, porque ese es en delitos comunes. Nos quedó explicarle el ejemplo de el estupro en los delitos especiales. Según aquí el sujeto activo y el sujeto pasivo. Si nos vamos al delito de estupro, que ahora usted escucha a los fiscales desgarrándose la vestidura diciendo, no, eso no se dice estupro, se dice delito, ese es el 176, delitos de relaciones consensuadas. Oiga, ¿cómo va a ser una relación consensuada? Consensuada quiere decir que yo estoy de acuerdo. Y aquí la víctima es un menor de edad que puede ser mujer o hombre. Mejor mujer u hombre. Y el victimario es un adulto. Entonces, allí no hay tal consensualidad en el comportamiento. Ese lo que hubo fue una manipulación del adulto hacia el menor. Eso es importante que usted lo vea. Aquí hay un vicio de la voluntad en ese menor. Él cree en sus sueños guajiros que él dio el consentimiento. Fue manipulado para que él creyera por ese adulto que él dio el consentimiento. Entonces dice el 176 del Código Penal, quien valiéndose de una condición de ventaja logra acceso sexual con personas mayor de 14 y menor de 16 años. Ese es un delito especial en cuanto al sujeto pasivo, porque está dando una característica propia de ese sujeto pasivo. Si no está dentro de ese rango de edad, es delito de violación carnal. Y dice, aunque medie consentimiento, quien logra acceso carnal, sexual, en condición de ventaja,
con persona mayor de 14 años y menor de 18. Entonces, ahí se entiende, ese sujeto activo puede ser cualquier persona porque tiene, puede ser cualquier persona porque está identificado con el pronombre personal indeterminado ¿quién? Entonces sería en ese delito de estupro, en atención al sujeto activo sería común. En atención al sujeto pasivo sería un delito especial. Está también los delitos, fíjese aquí, de propia mano. ¿Qué quiere decir? Usted no lo puede realizar por interpuesta persona, porque es un delito que lo tiene que realizar la propia persona. Un delito de violación sexual. No es que yo mandé a que violara. Sí, pero ese que mandó que violara no fue el que cometió la figura delictiva. A quien se le va a sancionar va a ser específicamente a esa persona que cometió la violación carnal, que es distinto de un homicidio, que es distinto de un secuestro, que es distinto de unas lesiones personales graves. Eso es lo que le llaman delito de propia mano. Hay que hacerlo personalmente, ese tipo de figura delictiva. Vamos ahora a la clasificación del delito en atención al tipo de acción realizada por el agente o sujeto activo. Están los de comisión y están los de omisión. ¿Qué pasa con el comisión o de acción? El sujeto activo realiza, lleva a cabo un movimiento corporal. Eso quiere decir efectúa la acción. Yo llego al banco, a la bóveda del Banco Nacional de la ciudad de Piedradura y voy con una UCI y asalto la caja fuerte, la bóveda, y me llevo bonos, me llevo alhajas, me llevo dinero. Ese es de acción, de comisión, porque realicé la conducta. Realicé la conducta, la llevé a cabo. Omisión, ¿qué quiere decir? Que es una conducta de no hacer. Yo incurrí en la comisión de la figura delictiva por no hacer algo que tenía que hacer. Entonces se habla de omisión simple u omisión propia y el de la omisión impropia o comisión por omisión. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En el delito de comisión por omisión u omisión impropia hay un mandato que se le da al sujeto activo y él tenía la obligación de realizarlo. La vez pasada yo puse en el salón de clase el ejemplo de una enfermera, que es el más común, que estaba en cuidados intensivos. El médico le da una indicación que al paciente hay que aplicarle un medicamento cada 4 horas. Si no, ese paciente convulsiona y fallece. ¿Qué pasó con esa enfermera? Se quedó dormida en el turno. Un turno de 8 horas, tenía que aplicarle 2 dosis y cuando despertó o se le olvidó o no puso atención o se sentía mal y ella se olvida y no le aplica al paciente las 2 dosis. El paciente convulsiona y fallece. Ahí hay una omisión impropia porque ella dejó de hacer algo que se le había ordenado. En la omisión simple u omisión propia es algo de lógica y de sentido común que no hizo. Por eso es simple. ¿Me estoy explicando? Usted sabe, por lógica y sentido común,
que si usted va guiando un carro a motor, un vehículo a motor y atropelló a alguien, usted debe detener el vehículo y usted debe llamar inmediatamente a una ambulancia y no darse a la fuga. Hay un agravante por si le se da la fuga, pero no le dicen detenga el vehículo, llame a la ambulancia, llame al policía de tránsito, llame a la aseguradora, pero sobre todo llame a la ambulancia. Me estoy explicando, ahí hay una omisión simple. La diferencia entre una y otra es que en la de abajo, la omisión impropia, esa orden fue dada. Hay que tener, y esto sobre todo en el ámbito de la medicina, hay que tener muchísimo cuidado, pónganse en vista, muchísimo cuidado con los pacientes, las indicaciones que se dan, quién las da y cómo la ejecutan. Hay que atender al paciente inmediatamente. No es que el protocolo me dice que se quede afuera y que yo atienda afuera y que después no. Déjese de eso porque entran derechos humanos y si esa persona se le muere, el hospital no va a responder por usted y usted le van a iniciar un proceso penal. Que los médicos, los técnicos de enfermería, los enfermeros, todas esas personas que tenían que darle un auxilio, eso hay que entrarlo rápido. Rápido hay que entrarlo al hospital, al cuarto de urgencia. Rápido hay que darle una revisión médica. No, que es que dice que no, y eso no lo dicen los protocolos internacionales tampoco. La duración, según la duración de los actos idóneos y los efectos del resultado. Mire que yo hago énfasis en el acto idóneo. Acuérdese cuando hablamos del principio del acto. Y acuérdese que es importante también por ver lo de las modalidades de los delitos. El delito es o consumado o el delito tentado. Entonces, para evitar que una persona responsable de la comisión de un hecho punible quede exento de responder por sus actos, si el acto que cometió es idóneo, es decir, que pudo dar origen a la comisión de una figura delictiva, aunque no haya dado el resultado, tenga la plena seguridad que eso entra en la modalidad del delito tentado y va a ser penado. Entonces, ¿cómo se clasifican aquí atendiendo a los actos idóneos y los efectos? En instantáneo, en un solo acto. El efecto es inmediato. Yo disparo a la cara de Jairo, a la cabeza de Jairo. Óigame, tenga la plena seguridad que Jairo se va a morir. Entonces, es instantáneo con efectos permanentes y si no se muere, va a quedar con lesiones en la cabeza. El delito continuado. Hay varios actos ilícitos, pero un mismo resultado. Por ejemplo, una trabajadora doméstica que sabe que su patrona tiene prendas, alhajas, y tiene un cofre con varias alhajas. Entonces, ¿qué ella hace? Ella todos los meses se lleva una alhaja de ese cofre, porque es que ella ve que su patrona no la usa, solo la usa para los momentos especiales. ¿Y cuáles son esos momentos especiales? Bueno, Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, un aniversario y el cumpleaños. Y ya ella vio que esas 5 fechas importantes coinciden con los 3 últimos meses del año, que es octubre, noviembre y diciembre. Y ella hace su cálculo. Ah, yo me voy a ir antes de eso, fecha, antes de octubre. Ella no revisa ese alajero. En enero se lleva una al mes. Al otro mes se lleva otra.
Al otro mes se lleva otra. Y en agosto, y se lleva la más costosa, ella dice, me voy. O un día no vuelve más, nunca. Y ya tiene un pasaje para irse para el exterior. Y allá búsquenme a ver dónde me encuentro. Cada vez, eso puede darse la posibilidad de que se fugue, pero otra, vamos a decir que está aquí en Panamá y la aprende. No es que cada vez que ella se llevó una prenda, cometió un hurto y ahí hubo un concurso de delito y se van a sumar todas esas penas. No, ahí hubo un solo resultado, el hurto, que se realizó en varios actos. ¿Por qué, profesora? Porque lo que ella estaba robando era una sola cosa, el cofre de alhajas de la patrona. A la misma persona y sobre un mismo bien, las prendas en su totalidad, el bien afectado, que forma parte del patrimonio económico, eran las alhajas, el cofre de las prendas. Y se fue llevando una a una. Entonces se dio un solo delito, pero hubo varios actos ilícitos. Ese es el continuado. El permanente, los actos idóneos perduran en el tiempo mientras se esté dañando el bien. Miren que yo puse las figuras. Aquí puse a una persona manejando el dinero, porque puede ser que se lleve suma de dinero de la misma caja menuda, de la caja chica que le llaman, caja chica o caja menuda del restaurante o del almacén. Es cajera y se lleva cada mes $100 o cada mediados de mes $100, $50. Una sola figura delictiva, varios actos ilícitos. Acá mire que pongo un hombre tapándole la boca a una persona, una mujer. El secuestro. El secuestro es permanente. Mientras dure el daño del bien. Mientras la persona esté secuestrada, el bien jurídico de la libertad de tránsito está afectada, es permanente porque dura en el tiempo. Cuando la liberan, entonces ya ese bien también se libera, permanente. Profa, Levánteme suponiendo, la mano, por favor, para yo tener un control. Ajá. ¿Quién habló? Levante la mano, pongan la mano ahí. ahí, A ver, María Victoria. Y después Jairo. A ver, Profesora, María Victoria. una pregunta. Usted pone el ejemplo de que en los permanentes, de que si una persona está secuestrada y luego la liberan, pero ¿qué pasa si la persona está secuestrada y la matan? ¿No se convertiría en instantáneo? Bueno, si la persona está secuestrada y la matan, entonces ahí es instantáneo con efectos permanentes. Mira la subdivisión que hay aquí en los instantáneos con efectos permanentes. Está muy bien su análisis. A ver, Jairo. profa, si la persona hace un hurto, siguiendo el ejemplo de las alhajas, ella Ajá. roba alhajas, pero también hurta, qué sé yo, dinero o alguna obra dentro de la casa, como se utiliza, como es un solo, como está hurtando, se utiliza un solo delito o como hurtó diferentes cosas, Es un se toma solo de maneras delito distintas. y se está afectando un mismo patrimonio, el de la Ok, dueña de la casa, esas alhajas, ese dinero y esos cuadros. ok, ok, listo. Esa pregunta está muy buena. Bien, ahora vamos aquí. Atención al tipo de daños que ocasiona. Están los de lesión y los de peligro. Por ejemplo, uno de lesión, el propio delito de lesiones personales. No hay una intención de dañar, no hay una intención de matar, pero hay una intención de causar un daño. El de peligro,
no se daña el bien. El peligro implica un riesgo. Por ejemplo, en el de abandono, el abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud. Aquí no hay una lesión, aquí hay un peligro de que esa persona que yo tenía la obligación de cuidar porque era la maestra de preescolar, porque era la mamá, porque era la hija, porque era la nieta, y no la cuidé en ese momento, yo la puse en riesgo porque no se puede cuidar por sí misma, ya sea porque tenga algún tipo de discapacidad o una enfermedad discapacitante, o por la edad. Un niño de preescolar, yo no me puedo ir sin que a todos los niños o venga una maestra a reemplazarme o todos los papás, vengan los papás a llevarse a todos los niños. No los puedo dejar solo porque los pongo en riesgo, en peligro. El niño puede inventar un disparate. Esto puede darle por aventarse de una mesa a otra. ¿Sí? Bien. Entonces eso es lo que implica el delito de peligro, el riesgo. Una enfermera que está de turno, ella no puede abandonar el turno si no llega otra enfermera. El médico que está de guardia y su turno termina, por decir algo, a las 3 de la tarde, no puede retirarse hasta que no llegue el reemplazo. Eso es importante. ¿Qué pasó, Jairo? Que te pusiste en vista, que te pusiste en una foto ahí de un gato meleando la cola. Lo que pasa es que estoy conectado desde el celular y cuando muevo la aplicación se pone ahí Se eso. va, se va. Bien, Sí. entonces, eso es para que nos reamos un poco. Bien, en atención al número de actos idóneos que conforman la acción ilícita. El unisubsistente, un solo acto idóneo, una sola acción. Miren que el homicidio encaja en varios. Eso no quiere decir que en ese homicidio no intervengan varias personas. Y esto no tiene nada que ver con el iter crimini o camino del delito. Es acto que se necesita para llevar a cabo la figura delictiva. Un solo acto, con un solo disparo se puede matar a una persona. Con una sola cuchillada se puede matar a una persona. Un solo machetazo se puede matar a la persona. El plurisubsistente, requiero de varios actos idóneos para llevar a cabo esa acción. El blanqueo de capitales. En el blanqueo de capitales, ¿qué es el blanqueo de capitales? El blanqueo de capitales, en palabras sencillas, no es más que un dinero que obtengo a través de la comisión de un ilícito. Yo lo invierto en una actividad lícita. ¿Dónde está el blanqueo de capitales? El blanqueo de capitales, usted lo va a ver, inmediatamente le digo, en los delitos contra el orden económico. Ya le digo el artículo. El artículo 254. El artículo 254 me explica en qué consiste el delito de blanqueo que se da en atención a la explicación que le acabo de dar. Entonces, ese artículo 254 me enumera cuáles son esos delitos. Pero ojo, esa acción no tiene que ser un delito que haya sido ya analizado en un proceso y que la persona haya sido sentenciada por ese delito. No, ese no es necesario. Por ejemplo, viene Noeli y Noeli recibe un dinero por una venta de narcotráfico, una venta de drogas que ella hace. La droga es de Eliana y es de María. Y la gente vendedora es Noeli.
Noeli vende una tonelada, imagínense, una tonelada de heroína. Entonces a ella le dan $200,000. Ese es dinero ilícito. Ella con esos $200,000 abre un salón de belleza o abre una boutique. Y ella ahí en esa boutique no está vendiendo estupefacientes. Es más, ella está pagando sus impuestos. En esa boutique ella viene y compra. Se va a Guatemala, se va a México, se va a Estados Unidos, compra ropa, prendas, zapatos para vender en su boutique y paga el impuesto de aduana, de introducción, y allá paga su mercancía y aquí la vende. Ya te doy la mano, ya te doy la palabra, Noelia. Entonces, ¿qué pasa? Eso que ella ha hecho de invertir ese dinero del ilícito en un negocio lícito, ese es el blanqueo, porque entonces todas las compras que le hagan a ella van a ser lícitas y el dinero que hoy ella obtenga de la venta de esos productos va a ser lícito. Entonces se necesitan varios actos para llevar a cabo el blanqueo, que haya habido la comisión de un ilícito, que se haya obtenido dinero de eso, que ese dinero se invierta en una actividad lícita. A ver, dime, Noeli, profesora, ya es la hora. A ver, ¿qué me vas a decir? No, pero yo iba a decir que en Caso Cerrado hubo un caso así, que Ajá, la muchacha, explícalo aquí, dilo. bueno, no me acuerdo muy bien porque a mi abuela le gustaba ver mucho esa serie de la doctora Flor. Ajá. Entonces la muchacha tenía un negocio, creo, con una amiga que vendían pelucas y eso. Uh-huh. Y la amiga le dijo, es que bueno, manda estas pelucas a tal país y nos dividimos las ganancias. Resulta que dentro de la peluca había droga. Uh-huh. No recuerdo qué droga era, pero cuando ella fue al aeropuerto y pasó, le dijeron que no, que esas pelucas se ven raras. Y la agarraron, la tuvieron ahí y fueron, y bueno, se llevó el caso a caso cerrado y como usted sabe, ahí hay ciertos casos que son reales y ciertos casos que son inventados, pues, para que la Sí, audiencia para que vean apoye el más. ejemplo y que tengan cuidado, Ajá. exacto. Uh-huh. Entonces ella le decía a la amiga que le pagara tanto por la pena que le hizo pasar, por los trámites que tuvo que hacer y demás. Pero sí hubo un caso así, como usted dijo, pues Bueno, de exacto, imagínate, eso. ella de eso, ese dinero, si se hubiese logrado la venta de ese dinero, ella obtiene, perdón, de ese negocio, ella obtiene dinero y luego lo invierte en algo lícito, ahí está el blanqueo. Muy bien, Noel. Vamos entonces aquí, creo que tenemos 5 minutitos porque yo tengo que entrar ya. Ah, no, en un minuto ya tengo la otra clase. Ya tengo la otra clase, quedamos aquí según el ejercicio de la acción penal. Estén pendientes. Aquí quiero que traigan el Código Procesal Penal. Wayson, póngase en vista y Crespo, por favor. Vamos a ver cómo evoluciona esto. ¿Qué pasa con Carol? Yo voy a pensar que se fueron. Y Wayson, tú también. Acuérdense, jóvenes, que aquí hay normas para esta clase. Wayson, como tú no te pongas como debe ser, bien. Y usted tiene que estar en vista porque esta es la evidencia de que usted está en clase. Vamos a ver nuestra próxima clase, ¿cuándo es? Nuestra próxima clase es el El viernes. viernes, profa. Vamos a ver cómo va esto de aquí al viernes. Ahora yo dentro de unas horas, esto se lo estoy subiendo al canal de YouTube. Acuérdese verificar. ¿Esto qué va a decir? Esto va a decir continuación del módulo consideraciones básicas del delito. Estamos en la clasificación del delito para que usted lo corrobore. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, si no hay preguntas, mire, venga preparado. Vamos a ver la otra semana. Yo quiero avanzar para que hagamos un taller, aunque sea virtual.
en la hora de la clase, ¿ok? Y voy a tomar las palabras del vocabulario. No crea que si estamos aquí en virtual yo no voy a revisar sus trabajos. Ya le diré la fórmula que voy a emplear. Porque todo se puede hacer aquí a través de la plataforma, es una maravilla. Lo único que hay que aprenderla a usar. Bien, jóvenes, entonces Dios les bendiga ricamente y nos vemos porque ya debo entrar a la otra clase. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Bien, hasta luego.